Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Hola. Bueno, vamos a hacer algunos problemas de primera ley de la termodinámica y después pasamos a comenzar a ver el capítulo de teoría cinética. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, aparte de que todavía no he visto los reclamos, ahí los tengo. Es que estas últimas 2 semanas he estado, no me queda tiempo, ¿verdad? Esta modalidad virtual es terrible, ¿verdad? Porque usted hace el trabajo de las clases, ¿verdad? Y después le sale un montón de trabajo, ¿cómo se dice? Por fuera, ¿verdad? Porque lo que antes tal vez uno lo hacía oral, es decir, lo decía simplemente, ¿verdad? Ahora todo hay que documentarlo. Entonces, en esta modalidad virtual son 8 horas dando clases y 8 horas, ¿cómo se dice? Llenando todo un montón de aspectos burocráticos, ¿verdad? Entonces, espero en esta semana poderles contestar eso. Más bien disculpen, ¿verdad? Que no he podido contestarles. Pero ahí las tengo. Ok, vamos a hacer un problema aplicando los conceptos de la primera ley, que la vez pasada yo retomé, ¿verdad? El material de la primera ley, pero no he hecho un problema. El problema que tengo aquí en la pizarra es un ciclo, ¿verdad? Vean que es una figura cerrada y está dibujado en un diagrama PV. Vean que la presión, le dice que en el eje de la presión, las unidades están en atmósferas y en el eje del volumen, las unidades están en metros cúbicos. O sea, se las pueden dar combinadas. O podría ser aquí pascales y aquí litros, ¿verdad? O que ambas sean del sistema internacional. Es decir, ahí se puede presentar de diferentes formas. Entonces, voy a leer el enunciado del problema. Dice que es una muestra de un gas ideal que pasa por el proceso que se indica en la figura. ¿Sí? Ya le están diciendo gas ideal, ¿verdad? Entonces, gas ideal implica P por V igual nRT, ¿verdad? Y otras cosas que ya hemos visto del gas ideal. Entonces, le comienza a describir cada proceso. Le dice que de A a B, y no terminé de poner las letras, aquí es A y aquí es D. De A a B, dice que el proceso es adiabático. O sea que esta curva es adiabática. Luego le dice de B a C, siguiendo el orden, el recorrido horario, ¿verdad? De B a C, pues ya sabemos que es un proceso isobárico, ¿verdad? Los isobáricos son líneas horizontales. Luego le dice, bueno, le dice que de B a C es isobárico, ¿verdad? Con 345 kilojoules de energía entrando al sistema por calor. O sea, le está diciendo que aquí entran 345 kilojoules. Este es un problema del Serway de la 9ª edición, para aquellos que estén usando la 9ª edición. Es el problema 2034, por si de la 9ª edición. ¿Sí? Bueno, entonces dice que debe hacerse isobárico y que están entrando 345 kilojoules de energía al sistema por calor. Luego le dice de C a D, el proceso es isotérmico. O sea, de C a D es isotérmico. ¿Ok? Dice, y de D a ¿verdad? Nuevamente es isobárico. O sea, que también este tramo es isobárico, es una línea horizontal, ¿verdad? Y ahora dice que ahí están saliendo 371 kilojoules de energía del sistema por calor. O sea que aquí
salen 371 kilojoules. ¿Ok? Y entonces le dice, determine la diferencia de energía interna entre el punto A y el punto B, o en el tramo AB. O sea, le está diciendo halle el cambio de la energía interna en el tramo AB. Eso es lo que le está pidiendo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo podríamos empezar resolviendo ese problema? Se trata de un ciclo, ¿verdad? Este proceso es adiabático, este proceso es isobárico, isotérmico, adiabático. ¿Ok? Aquí entran 345 kilojoules de calor. Eso quiere decir que en el tramo B a C, que es una expansión, ¿verdad? A presión constante, una expansión isobárica, el gas se calienta. ¿De acuerdo? Eso podría ser una pregunta conceptual en términos de una opción, ¿verdad? En las preguntas de la plataforma. Y de D a A, cuando hace el proceso de D a A, también es un proceso isobárico, pero ahora es una compresión isobárica. Entonces, en esa compresión isobárica, el gas se enfría, porque está cediendo 371 kilojoules de calor. Entonces, vean que esto hay que interpretarlo así, ¿verdad? Cuando entra al sistema, ese calor es positivo, el gas se calienta en ese tramo. ¿Okay? Y cuando lo cede, ese calor es negativo, el gas se enfría. Ese es el convenio que manejamos aquí, ¿verdad? Y vean que el ciclo se está recorriendo en sentido horario. ¿Ok? ¿Ven ese detalle? ¿Por qué se está recorriendo en sentido horario? Porque estamos utilizando el convenio de que el cambio de la energía interna es igual a Q más W. O sea que ese simple símbolo del más lo hemos reflejado en el sentido como recorremos el ciclo. Quiere decir que en otro libro que utilicen, por ejemplo, menos, es probable que las flechas estén en sentido al revés, o sea, que el ciclo esté siendo recorrido en sentido antihorario. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Nuevamente, el signo aquí es muy importante. Y estamos trabajando con el convenio del Survey, ¿verdad? Que es el libro de texto oficial, así que yo voy a usar más. ¿Está bien? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Este problema lo escogí porque tiene algunos detalles conceptuales importantes juntos. Entonces, vean, no sé si los numeritos se entienden aquí, pero digamos este es 0.09, este es 0.2, ¿verdad? El 0.09 corresponde al punto B, el 0.2 corresponde al punto A, el punto 4 al punto C y el 1.2 al punto D. ¿Ok? Y todos esos valores están en metros cúbicos. Así como estas presiones, el 3 y el 1, están en atmósferas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos piden el cambio de energía interna en el tramo AB. ¿De acuerdo? Entonces, por definición, si yo uso la primera ley de la termodinámica, esto sería el calor en el tramo AB, ¿verdad? Más el trabajo en el tramo AB. Digo, sí, AB. ¿De acuerdo? De A a B, siguiendo el orden de la flecha, ¿verdad? O sea, nos están pidiendo esto. Y si yo les preguntara a ustedes, ustedes me dirían, bueno, por primera ley, eso es Q más W en el respectivo tramo, ¿verdad? Ahora, vean lo que pasa. En el tramo de AB me dicen que es adiabático, ¿cierto? Es adiabático. Eso quiere decir que el calor en el tramo AB, ¿cuánto vale? Vale cero, porque ya dijimos que en un proceso adiabático no entra ni sale calor. Entonces, hasta aquí todo bien. Esto sería cero. La gran incógnita aquí es cómo calculo el trabajo de AB. Bueno, resulta que el trabajo de AB todavía no sabemos calcularlo, porque hasta el capítulo que sigue, o sea, el que vamos a empezar a ver hoy, es que nos dicen cómo calcular el trabajo en un proceso adiabático. O sea, esto todavía no lo hemos visto cómo calcularlo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes terminen de leer el capítulo de teoría cinética, que es donde está cómo calcular este trabajo, sería bueno
que ustedes se devuelvan a tratar de resolver este problema con lo que vamos a ver en el capítulo de hoy. ¿De acuerdo? Pero hasta hoy, hasta este momento, no sabemos cómo calcular ese trabajo todavía. Eso quiere decir que por aquí no podemos resolver este problema. ¿De acuerdo? No lo podemos resolver porque nos falta esto, no sabemos cómo calcularlo. Entonces, ¿cómo procedemos con lo que sabemos del capítulo que estamos viendo? ¿Qué podríamos decir para resolver ese problema? ¿Verdad? Ya sabemos que este W no lo podemos calcular. ¿Ok? Pero entonces, hagamos uso de algo de primera ley. Vean que se trata de un ciclo, ¿verdad? En un ciclo, ¿qué pasa? ¿Qué característica vemos en un ciclo? Voy a ponerlo por aquí. Si es un ciclo, el cambio de la energía interna del ciclo completo tiene que ser igual a ¿qué? A 0. Pero también eso implica que yo puedo, como es el cambio interno del ciclo, yo puedo hacer la sumatoria de todos los cambios de energía. Entonces yo puedo decir que el cambio de energía interna de A a B más el cambio de energía interna de, ¿quién sigue? De B a C, más el cambio de energía interna de C a D, más el cambio de energía interna de A, tiene que ser igual a ¿qué? A 0. Entonces, cuando decimos que en un ciclo el cambio de energía interna es 0, implica que esta es la sumatoria de todos los cambios de energía interna en cada tramo o en cada proceso. Vean que este es un proceso adiabático, isobárico, isotérmico, ¿cómo se llama? Isobárico otra vez. ¿Está bien? Entonces, esa es la condición que yo voy a usar para resolver el problema. ¿De acuerdo? Y vean que aquí está la incógnita. ¿Quién es la incógnita? El cambio de energía interna. Esta es la incógnita que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces yo lo que tengo que hacer es resolver los otros tres. ¿Verdad? Resolverlos es es decir, calcularlos expresamente, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces vean lo que hago. Yo voy a despejar de aquí el cambio de energía interna de A a B. Entonces me va a quedar cambio de la energía interna de A a B es igual a ¿quién? Y paso esto del otro lado del 0, que sería menos el cambio de la energía interna en el proceso BC, menos el cambio de la energía interna en el proceso de CAD, menos el cambio de la energía interna en el proceso de DA. ¿Ok? Y aquí es un igual a que quedó muy parecido al menos. ¿Sí? Y ahora a cada término de estos le aplico la primera ley. O sea, ya yo sé que cambio de energía interna es Q más W. ¿Está bien? Entonces aquí sería menos, y aquí adentro pongo el Q de B a C más el W de B a C. Aquí sería el Q de C a D más el W de C a D. Menos el Q de DA más el W de DA. ¿Ok? Y ahora comienzo a ver qué tengo de ahí con respecto a los datos que me da el problema. Entonces vamos al proceso de BAC. El proceso de BAC es este proceso en donde me dice que entran 345, ¿cómo se llama? Kilojoules. Okay. Y el trabajo de BAC lo puedo calcular. Sí, es un proceso isobárico. El proceso isobárico, recuerden que es, sería entonces? El calor lo tengo, ¿verdad? Y el trabajo sería ¿qué? Más, y sería P por el delta V de B a C. Porque recuerden que la presión es constante, ¿verdad? Que es lo mismo presión en B que presión en C. Voy a ponerle aquí B. ¿Ok?
Ok, de este lado, el siguiente término, en el proceso de CAD, ¿qué pasa? En el proceso de CAD. Vean que es isotérmico. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué dijimos? En un proceso isotérmico, ¿qué pasa con la energía interna? El cambio de energía interna, perdón. El cambio de la energía interna en un proceso isotérmico es cero, porque vean que este proceso, al ser isotérmico, la temperatura es constante en todos los puntos de la curva. Y al ser constante, pues entonces la energía interna inicial y la energía interna final son la misma. O sea que la energía interna en C es igual a la energía interna en D. Por lo tanto, al restarlas da cero. Quiere decir que este término todo es cero. Y ahí ya me lo quité de encima, o ya, bueno, ya resolví para ese término. Menos. Y ahora nos queda la compresión de DA. De DA tengo un calor que sí lo conozco, ¿verdad? Y el trabajo otra vez es... bueno, y vean, aquí se me olvidó algo aquí que no me dijeron. Puse el más, ¿verdad? Pero recuerden que el trabajo tiene menos, por definición, ¿verdad? Entonces hay que incorporarlo ahí ese menos. Cuidado. Se me fue. Está bien. Y allá el trabajo, ¿qué sería? El trabajo, digo, sería la presión otra vez en A o en D, que es la misma, ¿verdad? Porque es isobárico. Entonces voy a poner presión en A por poner algo. O presión en D. Por el delta, ¿cuál es el delta? Para ir de D a A. Entonces ahí sería el delta V de A. Y ya lo tengo. O sea, ya ahora sí ya puedo calcularlo. Entonces vamos a ver. Vamos poniendo los números ya para ir resolviendo el problema. ¿Qué sería? ¿Qué hay menos? Profe, en el de DA no va un menos adelante de la Uy, P. también sí. Gracias, se me fue. Se me va. Qué dicha que me dijo. Sí. Vean que ahora que usted lo comenta, vean que estamos usando el convenio Q más W, ¿verdad? Entonces, si yo uso Q más W aquí, cuando yo meta la ecuación o la fórmula para calcular trabajo, esa fórmula tiene que llevar incorporado el menos. ¿Ok? Así que vean que, sí, ahí se me fue. Bueno, entonces yo creo que ahora sí, ¿verdad? Entonces vamos poniendo los datos. Voy a abrir un paréntesis cuadrado aquí. ¿Qué sería el Q de B a C? Pues son 845. ¿Cómo va ese Q? ¿Positivo o negativo? Positivo, porque el sistema lo está absorbiendo. Solamente que vean que está en kilojoules. Entonces hay que pasar la unidad del sistema internacional multiplicando ese 345 por 10 a la 3, para que eso ya me quede en joules. ¿Ok? Más menos es menos. La presión en B, ¿cuál es la presión en B? Es 3. ¿De acuerdo? Pero vean que están atmósferas. ¿Lo ven? Entonces, hay que tener el cuidado de multiplicar ese 3 por ¿quién? Por 1.013 por 10 a la 5, ¿verdad? Pascales, para que me queden pascales, por el cambio de volumen. ¿Cuál es el cambio de volumen? Es volumen final menos volumen inicial. El volumen final es el volumen en C. ¿De acuerdo? El volumen en C, ¿quién es? 0.04. Entonces aquí sería 0.4 menos el volumen inicial. El volumen inicial es, leyendo aquí directamente, es 0.09. Aquí serían 0.09. Y ahí tengo resuelto este primer término. ¿Ok? Menos, porque ya este cero se fue, ¿verdad? Menos, y voy a abrir un paréntesis por aquí para poner el calor de DA. Dice que el calor de DA es un calor cedido por el sistema. Aquí dijimos que el gas se enfría, ¿verdad? Entonces ese calor hay que tener el cuidado de ponerlo como negativo. Negativo. 371 por 10 a la 3. Y multiplicarlo por 10 a la 3 porque vean que está en kilojoules, ¿verdad? La cantidad original. Y ahora vamos con este término de aquí. Más por menos es menos. Y uso la presión en D o la presión en A, que es lo mismo, que me están diciendo que es una atmósfera. Entonces es una atmósfera, pero eso hay que multiplicarlo por 1.013 por 10 a la 5 para que me queden pascales.
Y los volúmenes serían volumen final, que es el volumen en A, que son 0.2, menos el volumen inicial, que es el volumen en D, que es 1.2. Ok, entonces aquí sería 0.2 menos 1.2. 0.2 menos 1.2. Y cierro el paréntesis. Y ahora hacer estas operaciones, ¿verdad? Vean el jueguito con los signos, ¿verdad? Aquí no hay vectores, no hay ángulos, ¿verdad? Pero sí hay que tener cuidado con los signos. Ya ustedes vieron que a mí se me fue el menos, ¿verdad? Que ustedes tuvieron que decirme. Entonces, tengan cuidado con eso de los signos, ¿verdad? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, profesor. Ok, pues entonces ahora lo que seguimos es haciendo las operaciones. Es decir, multiplicar 3 por 1.013 por 10 a la 5 por, ¿verdad? Algunas veces he visto que le restan esto a esto, ¿verdad? Y luego se lo multiplican, pero eso es un asunto ya de, digamos, de presión, estrés, ¿verdad? En el examen, ¿verdad? Pero entonces, cuidado, ¿verdad? Hacer esa operación y luego restarle esto. Hacer esta operación y luego restarle esto, ¿verdad? Entonces, esas operaciones, a mí me quedó todo, ya la respuesta final, ¿verdad? Se los dejo para que ustedes lo hagan. El cambio de la energía interna de AB me dio positivo, me dio más 4.29 por 10 a la 4 joules. Y vean que esto es energía interna en B menos energía interna en A. ¿Ok? Entonces, claro, también hay preguntas en donde le dicen a uno ¿cuál es el signo de la energía interna en el punto B? ¿Cuál es el signo? De ahí es positivo, porque esto tiene que ser mayor que A, que la interna en A para que esto dé positivo, ¿verdad? O sea, aquí hubo un incremento en la energía interna. En el tramo adiabático hubo un incremento en la energía interna. Entonces, muchas veces las preguntas en la plataforma, después de que le ponen una figura de estas, no es que calcule el número concretamente, sino que le hacen una pregunta conceptual. Por ejemplo, aquí le pudieron haber dicho, parte A, en el tramo A, la energía interna en el tramo AB es cero. Parte B, el cambio de energía interna en el tramo AB es negativo. Parte C, el cambio de la energía interna en el tramo AB debe ser positivo. Esa es la opción. O también le pueden decir en una opción, la energía interna en B debe ser mayor que la energía interna en A. Es cierto. ¿Por qué? Porque el cambio me está dando positivo. Entonces le hacen ese tipo de preguntas, ¿verdad? Tal vez no le preguntan concretamente el número, sino que después de que usted hace el cálculo, concluir algo, ¿verdad? Entonces vean que aquí hubo un incremento en el cambio de la energía interna. Bueno, ese problema lo escogí, como les decía, porque tiene varios conceptos juntos, ¿verdad? Tiene el concepto del ciclo, ¿verdad? Como tal, que hay que ocurrírsele a uno que tiene que ser igual a cero. Y entonces de este lado son todos los términos, ¿verdad? Del ciclo. O sea, cada delta E asociado a cada proceso, ¿verdad? Y la otra es que cuando veamos lo del capítulo que sigue, intenten calcular hacer el problema por aquí, ¿verdad? Nada más. Es decir, ya sabemos que el Q es cero, ¿verdad? Ya sabemos que aquí esto es cero, pero el problema es que todavía no sabemos cómo calcular el trabajo en un proceso adiabático. Entonces, sería bueno después devolverse e intentar resolver este problema solo por aquí, ¿verdad? A ver si se puede, para que ustedes vean la diferencia eh, con respecto a esto, ¿verdad? Aquí tuvimos que hacer uso de la primera ley, ¿verdad? Bueno, aquí también es la primera ley, pero lo que pasa es que aquí concretamente no sabemos cómo calcular el trabajo en un proceso adiabático. O sea, todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro problema, si no hay ninguna pregunta. Este es el problema 2034 de la novena edición del CERN, por si ustedes están trabajando con esa edición. Para mí está mejor, la novena está mejor que la décima, ¿verdad? Así que si alguien está usando la novena, yo también tengo los solucionarios, ¿verdad? También bueno, tengo las soluciones de ambas ediciones, así que si necesitan que
que les pase por ahí los PDFs de las soluciones, también me escriben, ¿verdad? Solamente que no les puedo pasar todo el libro porque es demasiado grande, pero sí les puedo pasar, digamos, por capítulos, ¿verdad? Bueno, voy a borrar para hacer otro entonces. Bueno, este también es un ciclo. Este que voy a hacer también es un ciclo cuadrado o rectangular. Es un diagrama PV y tenemos un rectángulo. Entonces, este es el punto A otra vez, B, C y D. Solamente que ahora el ciclo es cuadrado, ¿verdad? Y esta es la presión inicial. Y esta es la presión, bueno, sí, la 3PI, le dicen aquí. 3 veces la de abajo. Y esto es VI. Y esto es 3VI. ¿Okay? Entonces, ahora el problema ya no le pide cambio de energía interna, aunque también podríamos intentar calcularlo, sino que ahora le pide trabajo. ¿Ok? Entonces, el problema dice así, un gas ideal, otra vez, ¿verdad? Estos problemas siempre le arrancan con esa redacción, ¿verdad? Porque el gas ideal tiene mucha información, ¿verdad? Entonces, dice un gas ideal inicialmente en las coordenadas P inicial, V inicial y T inicial. Se lleva por un ciclo, como se muestra en la figura. Y entonces la parte A del problema le dice, encuentre el trabajo neto realizado sobre el gas por ciclo, ¿verdad? Para un mol de gas inicialmente a 0 grados Celsius. O sea, le está diciendo la parte A, halle el trabajo neto realizado sobre el gas por ciclo para un mol. Cuando N es un mol de gas inicialmente a 0 grados Celsius. Esta es la parte A. Y la parte B le dice cuál es la energía neta agregada por calor al gas por ciclo. ¿Cuál es la energía neta? O sea, ¿cuál es el calor neto? ¿Verdad? Agregado por calor al gas por ciclo. O sea, el Q neto agregado por ciclo, ¿verdad? O sea, el Q neto del ciclo es lo que le está pidiendo, ¿verdad? Y aquí es el calor neto del ciclo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podríamos comenzar a analizar ese problema? Vean que estos problemas, mejor no nos tiremos así a lo loco, ¿verdad? Es decir, léalo, ¿verdad? Y comience a recordar o usted mismo a ver qué, o sea, qué tiene, ¿verdad? ¿Qué datos tiene y cómo se puede empezar a analizar, ¿verdad? Porque hay muchas veces que uno corre a hacerlo y tal vez lo interpretó mal, ¿verdad? Entonces, ok, es un gas ideal, que siempre va a ser el caso, ¿verdad? Y entonces nos dicen que calculemos el trabajo neto. Recuerden que el trabajo neto es el área encerrada por el ciclo. O sea que aquí el área encerrada por el ciclo, si fuera en términos de calcularlo por geometría, el trabajo neto sería igual al área encerrada. ¿Y el área encerrada qué sería? Y ahí esto es como
rectángulo, ¿verdad? Que es base por altura, ¿verdad? Que sería, la base sería 3VI, ¿verdad? Menos VI multiplicado por 3PI menos PI. Eso sería el área. Base por altura, que sería ¿qué? 2VI por 2PI, que eso sería 4VI, PI. Esa sería el área, ¿verdad? Y eso debería ser el trabajo neto. ¿Okay? Pero, pues la idea es que queremos analizarlo con lo que sabemos de, o sea, con lo que vemos, lo que vimos aquí en termodinámica, ¿verdad? Esto es válido, ¿verdad? Hay veces le dan la figura y le dicen que calcule el trabajo neto, ¿verdad? Y no le dan nada más. Entonces, o sea, no le dan número de moles, no le dan temperatura, y lo que quieren es que usted vea la figura y que vea que es un círculo, que es un cuadrado, y calcule el área, punto. Eso es nada más lo que hay que hacer. Pero en este problema, lo que quieren es que uno lo analice por segmentos, ¿verdad? Por tramos, ¿verdad? Entonces, el trabajo neto del ciclo es igual al trabajo de A a B, más el trabajo de ¿quién? De B a C, más el trabajo de C a D, más el trabajo de D a A. Entonces la idea es calcularlo por ahí. Es decir, coleccionando todos los trabajos en cada proceso. Y recuerden que el trabajo neto del ciclo también es cambio de energía cinética, ¿verdad? En este caso no tiene sentido porque esto no lo estamos asociando con una máquina ni nada por el estilo, ¿verdad? En el último capítulo de Termo nos van a dar el ciclo, otra vez este mismo, y nos dicen que está asociado con el motor, qué sé yo, de una máquina determinada, ¿verdad? Y entonces esa máquina, qué sé yo, levanta una carga de ladrillos, ¿verdad? Con cierta velocidad. Entonces, por ahí sí se podría usar eso del cambio de energía cinética, pero aquí todavía no. Entonces, ni lo voy a poner. ¿Okay? Entonces, vamos viendo el trabajo de A a B. ¿Qué pasa con el trabajo de A a B? Vean que es un proceso isocórico, o sea, es un proceso a volumen constante. Por lo tanto, el trabajo de A a B es cero. ¿Okay? ¿Qué pasa con el trabajo de B a C? Vean que el trabajo de B a C es un proceso isobárico. ¿De acuerdo? Entonces, como es un proceso isobárico, es el trabajo, ¿qué sería el trabajo ahí? Sería entonces la presión menos 3PI por el volumen, por el cambio de volumen, que sería el volumen final menos el inicial, ¿verdad? Porque voy de B a C. Entonces aquí sería 3 menos 3PI por 3VI menos VI, ¿verdad? Y vean que le estoy metiendo el negativo, ¿verdad? Por el hecho de que estoy usando Q más W. Y el volumen final, 3VI menos VI. Vamos con el trabajo de CAD. Vean que vuelve a ser un proceso isocórico. Entonces el trabajo ahí también es cero. Más, y ahora el trabajo de DA. Volvemos a lo mismo, es isobárico y la presión es PI. Entonces aquí sería menos PI. Le meto el menos, ¿verdad? Y el volumen final, ¿quién es? VI. Y el volumen inicial, 3VI. Vean que por eso es importante que el ciclo tenga las flechas, ¿verdad? Porque un ciclo sin flechas, o sea, sin el sentido del recorrido, está mudo, porque uno no sabe qué está pasando. No se sabe si el gas se comprime o se expande, ¿verdad? No tiene esa información. Ok, entonces hay veces en la plataforma han puesto preguntas que se les va el sentido de la flecha, ¿verdad? O sea, no le ponen las flechas. Esa pregunta hay que darla, ¿verdad? Es completamente apelable. ¿De acuerdo? Entonces, porque sin los sentidos no sabemos, ¿verdad? Entonces aquí sería finales VI, iniciales 3VI. Ahí. Y entonces el trabajo neto en el ciclo es menos 3PI por 2VI, ¿verdad? Más, digo, menos PI por menos 2VI.
¿Está bien? Y entonces aquí sería menos 6 PI VI, menos menos más, ¿verdad? 2 PI VI. Y entonces el trabajo neto sería, en el ciclo sería entonces menos 6 más 2, que sería menos 4 PI VI. Vean que ahí me da negativo, ¿verdad? Y acá, cuando calculé el área solamente me da positivo. Entonces, cuidado, ese signo influye en la respuesta, ¿verdad? Porque, ¿qué quiere decir ese menos aquí? ¿Qué me están diciendo? Si fuera en términos de una pregunta conceptual, ¿qué diríamos? Que está perdiendo calor. No, porque no nos están diciendo nada acerca del calor. Podría ser que sí, claro, podría ser que sí, digamos, podría ser que en la compresión el gas se enfríe y se da calor. Eso sí, tiene razón. Pero, ¿qué le están diciendo con respecto al trabajo? O sea, ¿qué podemos asegurar del trabajo aquí? ¿Es negativo? ¿Qué tenemos? ¿Qué dijimos? Trabajo negativo implica que el sistema Eh, el hace sistema, trabajo sobre el entorno. Y trabajo positivo, el entorno es el que hace trabajo sobre el sistema. Entonces, en este caso, si se trata de un pistón, de un cilindro con un pistón, lo que está sucediendo es que el gas se está expandiendo y está levantando el cilindro, perdón, el pistón. ¿De acuerdo? Eso quiere decir ese menos que está ahí. El sistema está ejerciendo, es el que hace el trabajo sobre el entorno. El gas se expande y levanta el pistón. ¿Sí? Ahora, esa es la respuesta final, definitiva. Eh, bueno, no está mal esa respuesta, pero vean que también el problema le dice que el trabajo, le está pidiendo el trabajo neto del ciclo en estas condiciones. O sea, se está poniendo a trabajar un mol de un gas dado y comienza inicialmente en 0 grados Celsius. Entonces ellos lo que quieren es que uno dé una respuesta, ¿cómo se dice? Numérica. ¿De acuerdo? Entonces vean que este PIVI, si yo uso el gas ideal, esto es menos 4 NRTI. O sea, esto lo cambio por esto, porque es un gas ideal, ¿verdad? Puedo hacer eso. ¿De acuerdo? Y entonces ahí es poner los valores. La N es 1, ¿verdad? La R es 8.314. Y la T, ¿cuál es? 0. Pero 0 por todo eso me da 0. Cuidado, tiene que ser en Kelvin, ¿verdad? Sumarle 273.15. Bueno, el punto 15 casi no se usa. Depende del autor. Yo le puse ahí 273. ¿Verdad? Porque este problema lo han puesto en plataforma con la temperatura 0 y ponen dentro de las opciones, adivinen cuál ponen. Ponen que el trabajo neto es 0. Y más de uno se va con todo. Y ponen sí que el trabajo neto es 0 porque la temperatura es 0. Y llegó hasta aquí. O sea, hizo todo esto, pero no se percató o se le olvidó que la temperatura es en Kelvin, ¿verdad? Pero el que hace la pregunta, ¿verdad? Ya ustedes saben, ¿verdad? Pone una opción que es 0, a ver quién se va con todo, ¿verdad? Entonces, cuidado, no se les olvide que la temperatura es en Kelvin, ¿verdad? Entonces, ahí es 0 más 273. Ok, entonces cuando yo hago esa operación, a mí me da 9.08, el trabajo neto me da 9.08 por 10 a la 3 joules. Y negativo, ¿verdad? No sé por qué lo tengo ahí positivo. Negativo, ¿verdad? Se me fue el menos. No lo puse. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el trabajo neto. Profe, y en el otro que hicimos, sacándolo como por áreas, da Ajá. positivo y entonces ahí, Eh, aquí, si por ejemplo no le dieran nada más, es decir, si fuera un problema que fuera que usted tenga que usar la, ¿cómo se llama? Solo la parte geométrica, aquí habría que ponerle el menos, porque estamos viendo el sentido del recorrido del ciclo, ¿verdad? Y es Q más W. Eh, sí, cuando calculamos el área, el problema es ese, ¿verdad? Que no sabemos el signo.
Eh, sí, es decir, es que el problema está pensado, ahora que usted me lo pregunta, el problema está pensado eh, para que usted lo haga por aquí, ¿verdad? Obviamente para que use la parte termodinámica, para que concluya que el trabajo es negativo. Cuando yo les dije que hay problemas en la plataforma, que hay que usar la geometría, los hay, pero entonces en ese problema tienen que darle la información, ¿verdad? Para que uno concluya el signo, ¿verdad? Es decir, para que pueda, eh, es decir, decir si es positivo o es negativo, ¿verdad? Pero ahora mismo no recuerdo qué le podrían dar en el enunciado, ¿verdad? Habría que ver, ¿verdad? Pero la idea es que por donde uno quiere hacerlos por aquí, ¿verdad? Suma de los trabajos. Sí, Sí, profe, gracias. sí, ok, bueno. Eh, eh, bueno, la otra pregunta que le hacen es que ¿cuál es el calor neto del ciclo? ¿Verdad? Pues ya sabemos que el cambio de energía interna de un ciclo es cero. Es cero, ¿verdad? Entonces, pues yo lo que diría es que el Q del ciclo más el W del ciclo es cero, ¿verdad? Entonces, aquí lo que yo concluyo es que el Q del ciclo tiene el mismo valor, pero es positivo, ¿verdad? Es 9,08 por 10 a la 3 joules, ¿verdad? Eso sería lo que hay que concluir ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría con los cambios de energía interna? Pues habría que ver si también se podría, ¿cómo se dice? Escribir una ecuación como la que hicimos en el primer problema, ¿verdad? Es decir, yo aquí podría decir que el cambio de la energía interna en el proceso AB más el cambio de la energía interna en el proceso BC más el cambio de la energía interna en CD más DA tiene que ser cero. Entonces también, ¿verdad? Es decir, esa ecuación también es válida. Eh, y cada una de estas es el término correspondiente, ¿verdad? Por ejemplo, esta es el QAB más el WAB. ¿Ok? Esta sería el QVC y así sucesivamente, el WBC. ¿Ok? Pero entonces pasa algo, y es lo que vamos a ver en este capítulo que viene, cómo calcular calores a presión constante, perdón, a volumen constante y a presión constante. Eso todavía no lo hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces, si este problema lo quisiéramos hacer calculando calores, ¿verdad? O sea, usando esto, necesitamos lo que viene en el capítulo siguiente, que son unas formulitas que nos dan para cómo calcular Q en un proceso a volumen constante y en un proceso a presión constante. Porque vean que en el problema anterior, en los procesos isobáricos, ya nos dieron los Q. ¿Se acuerdan? Que nos decían que entraban 345 y salían 371, no sé. O sea, nos los daban. En el capítulo que viene, nosotros tenemos que calcularlos cuando sea a presión constante o volumen constante. Entonces, esto se puede hacer, se podría hacer otra vez, pero necesitamos ahora lo que viene del capítulo de lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Bueno, bueno, entonces, otra cosa que yo quería hacer era un problema de mezclas para tener para hacer uno eh, que tenga cambios de fase, ¿verdad? Vamos a hacer ahora un problema con mezclas, que era lo que habíamos visto del principio de calorimetría. Suma de calores igual a cero, ¿verdad? Que era un sistema aislado, que se echaba hielo, se echaba sal, o se echaba algún objeto, ¿verdad? Vamos a hacer un problemita de eso para de ese material.
Este problema que voy a hacer es el 1741 del Sears, que está en la página 582. Un problema de una mezcla. Entonces dice, el problema dice así, dice que es una olla de cobre que tiene una masa de 0.5 kilogramos, la masa del cobre 0.5 kilogramos. Dice que contiene una masa de agua de 0.170 kilogramos. Y ambas están a una temperatura de 20 grados Celsius. O sea, tengo una olla que es cobre y adentro tengo agua. Y están a temperatura ambiente. Como una olla que no tenga con agua, ¿verdad? Y entonces dice que un bloque de 0.25 kilogramos de hierro, un bloque de hierro, cuya masa es 0.25 kilogramos, dice, se deja caer en la olla. Esto es hierro. Se deja caer en la olla y ese bloque está a una temperatura de 85 grados. ¿Ok? Entonces dice, encuentra la temperatura final del sistema, suponiendo que no hay pérdidas de calor a los alrededores. O sea, suponiendo que es un calorímetro. Me está pidiendo que haya la temperatura de equilibrio. ¿Verdad? Entonces vean que el agua no ha hervido aún, ¿verdad? Está bastante caliente, pero no ha llegado al punto de ebullición, ¿cierto? Entonces cuando yo eche ese bloque de hierro, ese pedacito de hierro, en el laboratorio es un cilindrito de hierro, que uno lo calienta en un horno. Okay, cuando yo lo eche ahí, es muy poco probable que el agua vaporice. ¿De acuerdo? Lo que vamos a notar es que el agua se calienta. Si usted mete la mano adentro, no se va a quemar. Simplemente se eleva la temperatura del agua, ¿verdad? Okay. Y esto está tapado. Tiene ¿cómo se dice? Un agitador y un termómetro. Entonces, no hay cambios de fase, es lo que quiero decir. El agua, que es lo que podría vaporizarse, es poco probable que ocurra eso, ¿verdad? Ahora, si la temperatura es más de 85, si yo caliento el bloque a 120, 130 y voy y lo echo en el calorímetro, ya hay cambios de fase. O sea, el agua se vaporiza. Entonces, ese sería otro problema distinto. Por ejemplo, calcular la masa de agua que se vaporiza. Es más complicado. Pero en este no hay cambios de fase. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que nos piden es la temperatura de equilibrio. ¿Ok? Entonces el principio de calorimetría, por calorimetría nos dice que suma de calores es igual a 0, que sería lo mismo que los calores ganados tiene que ser igual al negativo del calor cedido. Entonces aquí, ¿quién cede? ¿Quién cede calor aquí? El que cede calor es el bloque de hierro, porque es el que está a 85. Entonces recuerden que el flujo de calor se transmite debido a una diferencia de temperatura. Entonces enseguida que yo echo el cilindro, el calor fluye del cilindro al agua. Y por eso es que el cilindro se enfría y el agua se calienta. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí es importante en estos problemas identificar quién gana y quién cede, ¿verdad? Aquí los que ganan son la olla de cobre, ¿verdad? Que se calienta, y el agua que se calienta. ¿Y quién cede? El hierro. ¿De acuerdo? Entonces, o también yo los puedo poner sumándolos así, Q del cobre más Q del hierro más Q del agua, eso es igual a 0. ¿Ok? Y entonces esto sería masa del cobre por el C del cobre por el delta T del cobre más masa del hierro por el C del hierro por el delta T del hierro más la masa del agua por el C del agua por el delta T del agua igual 0.
Y por supuesto, estos valores, ¿verdad? Los calores específicos, ¿cómo se llama? El calor específico, ¿sí? De cada sustancia, me lo tienen que dar, ¿verdad? O sea, eso es conocido. Son parte de los datos del problema o lo refieren a la tabla que los busque, ¿verdad? Entonces voy a ir poniendo los datos de este lado. Sería entonces así, la masa del cobre es 0.5. Por el calor específico del cobre, ese es 390, ¿verdad? Los calores específicos, recuerden que están, 390 están en joules entre kilogramo por Kelvin o por grado Celsius, ¿verdad? Por el cambio de temperatura. ¿Cuál es el cambio de temperatura? La temperatura de equilibrio a la que hay que llevarlo, menos la temperatura a la que se encuentra el cobre, que está a 20. Aquí no hay que pasarlo a Kelvin, ¿verdad? Cuidado, lo pasan a Kelvin. Aquí hay que usarlo en Celsius, ¿verdad? Más, ¿quién sigue? El cobre. No, el hierro, que diga. 0.25 por el C del hierro. El C del hierro es 470 joules entre kilogramo Kelvin por el T menos 85 más el agua, que serían 0.170 por el calor específico del agua, que son 4.19 por 10 a la 3. O aquí vean, el agua pasa un caso curioso. Diferentes laboratorios reportan diferentes valores. Entonces van a ver que algunas veces es 4.186, el Serway lo tiene así, pero también 4.187, 4.190. Es decir, no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Esto es porque hay diferentes mediciones, ¿verdad? Y entonces todas han sido validadas, ¿verdad? Así que, pues, ese valor cambia. Pero digamos, aquí yo usé 4.190. Es un problema del Sears. El Sears usa para el calor específico del agua 4.190. Pero el Servi lo tiene como en 4.186 o 187 por T menos 20. Y eso es igual a 0. Y entonces esto es una ecuación, ¿verdad? Lineal con una incógnita. Y lo que hay que hacer es despejar esa T, que es la T de equilibrio, ¿verdad? Ven que la T de equilibrio implica que se cumple la ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Aquí tenemos los 3 sistemas, ¿verdad? Bueno, 4 sistemas tenemos aquí, ¿verdad? Si fuera una pregunta de ley cero, ¿qué le dirían? O sea, vea que no hay 3 sistemas ABC como en el caso que vimos en el capítulo anterior, sino que hay 4, ¿verdad? Están las 3 sustancias, hierro, cobre, agua y el termómetro, ¿verdad? Entonces hay 4 sistemas, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos está en equilibrio entre ellos, ¿verdad? Y a su vez con el termómetro. Porque uno mete un termómetro aquí, ¿verdad? Agita y espera que se homogenice la mezcla, ¿verdad? Y entonces luego hace la lectura en el termómetro, ¿verdad? Ok, entonces de aquí despejo, eso se los dejo a ustedes para que lo hagan el álgebra. Despejo y a mí me da 27.5 grados Celsius. Esa es la temperatura de equilibrio. Pues pasado cierto tiempo, después de que se agita, ¿verdad? El termómetro tiene que registrar este valor, 27.5. Bueno, este es un experimento muy común. Ahora lo hacen hasta en el colegio, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a hacer otro. ¿Hay alguna pregunta? Ay, ok, entonces, ok, el problema que sigue es un problema en donde ya hay un cambio de fase.
Este es el 1744 del Sears, que está en página 583. El problema dice lo siguiente: un recipiente de masa despreciable, es el calorímetro, ¿verdad? Pero le está diciendo que OBI, la masa del calorímetro, dice que se agregan 0.200 kilogramos, 0.2 kilogramos de hielo a una temperatura de menos 40 grados Celsius. Y dice que se mezclan con una masa M de agua. Que tiene una temperatura inicial de 80 grados Celsius. Dice, no se pierde calor al entorno, o sea, la mezcla se metió en un calorímetro, ¿verdad? Y dice que si la temperatura final del sistema es 20 grados Celsius, ahora le dan la temperatura de equilibrio. La pregunta que le hacen es, ¿cuál es la masa M del agua que estaba inicialmente a 80 grados Celsius? La masa M es lo que le está pidiendo. Entonces, otra vez es un calorímetro, ¿verdad? En donde se desprecia la masa. Y aquí se agregó esa cantidad de hielo y hay agua, ¿verdad? Y aquí hay hielo. Entonces, ¿cuál es la masa que se agregó ahí? Es lo que le está diciendo, ¿verdad? Entonces, vean que ese es un problema que por las diferencias en las temperaturas ya nos está diciendo que hay un cambio de fase. Es decir, aquí cuando agreguemos el hielo que está a menos 40 al agua que está a 80, pues con toda seguridad el hielo se empieza a fundir, ¿verdad? Solo ver las temperaturas ya eso es lo primero que vemos, ¿verdad? Vean que el hielo está a menos 40, ¿verdad? Es un congelador de estos industrial, ¿verdad? Porque en la casa el hielo está como a menos 10, ¿verdad? En las neveras domésticas anda en menos 10, menos 5, ¿verdad? Dependiendo de la potencia del motor, ¿verdad? Eh, pero definitivamente cuando yo agregue esto en agua a 80, ¿verdad? Es un agua que está caliente, ¿verdad? Aunque caliente no nos ayuda en nada a decir eso, ¿verdad? Pero está muy por encima de la temperatura ambiente, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces nos están pidiendo la temperatura de equilibrio. Perdón, la masa de agua que se agregó. Entonces, en este problema, nuevamente hay que utilizar esto, ¿verdad? El principio de calorimetría. Suma de calores es igual a cero. Solamente que a diferencia del problema anterior, nosotros tenemos que tomar en cuenta el cambio de fase. Okay, entonces aquí es bueno hacer una grafiquita, porque le ayuda a uno tal vez a visualizar lo que está ocurriendo. Una grafiquita de temperatura en grados Celsius versus energía. Entonces vean que el agua está a 80 y el hielo está a menos 40. Entonces yo el hielo tengo que pasarlo, o sea, tengo que llevarlo de menos 40 a 0, ¿verdad? Este es un calor debido a un cambio de temperatura, ¿verdad? Y ahora aquí ocurre el cambio de fase. Recuerden que el cambio de fase es horizontal siempre, ¿verdad? La temperatura es constante. Entonces ya ahí van dos calores, para llevarlo de menos 40 a 0 y para pasarlo y para hacer el cambio de fase, ¿verdad? Ordenadamente. Y el agua yo la tengo que llevar de menos 80 a 20, ¿verdad? Entonces lo que me falta es el calor para llevar el agua el hielo a agua líquida, ¿verdad? Y con ese gráfico ya yo tengo los calores, ¿verdad? Sé que hay un Q1, un Q2, un Q3 y un Q4. Y ahí no tengo forma de perderme, ¿verdad? Porque estos problemas, cuando hay cambios de fase, sucede que uno deja botado algún calor.
Y cuando aplica la suma de calores igual 0, le falta, ¿verdad? Y obviamente no le va a dar, ¿verdad? Entonces aquí lo primero es ver eso, ¿verdad? Que usted tenga los calores debidos a un cambio de temperatura y a un cambio de fase. Vean que aquí nada se vaporiza, ¿verdad? Es decir, el agua no hay forma de que se lleve a 100, porque enseguida que usted le eche el hielo, más bien lo que va a pasar es que comienza a disminuir la temperatura, ¿verdad? Entonces, pues ahí sería, en el caso del hielo, el Q del hielo son el Q1 más el Q2 más el Q3, y el Q del agua es solamente el Q4, ¿verdad? Entonces el Q del hielo sería la masa del hielo por el C del hielo por el delta T del hielo, más la masa del hielo por el L de fusión, más la masa del hielo por el C del agua, por el delta del hielo, ¿verdad? Vean que ya aquí es agua líquida, ¿verdad? Aquí es hielo, aquí ocurre el cambio de fase, aquí es agua. Entonces en el Q3 yo no puedo usar C del hielo, tengo que usar el C del agua. Y en el caso del Q del agua es masa del agua por el C del agua por el delta T del agua. Entonces el Q del hielo sería, poniendo los valores, ¿verdad? Sería entonces la masa del hielo, 0.20, ¿verdad? Por el C del hielo. El C del hielo es el calor específico del hielo, que son 2100. Eso se lo tienen que dar, ¿verdad? O, pues en esta modalidad virtual muchas veces lo refieren a que usted lo busque ahí en la tablita, ¿verdad? Por el delta T. Ya que aquí es para llevarlo temperatura final 0. La inicial es menos 40, ¿verdad? Más la masa del hielo, 0.20, por el cambio de fase. Perdón, por el L de fusión. El L de fusión del agua es 3.34 por 10 a la 5. Hay veces lo ponen como 3.33. Algunos libros tienen 3.33, otros 3.34. ¿Verdad? Pues para efectos de preguntas de plataforma, ustedes si no le dan el L, usan los L del libro, ¿verdad? El L de fusión y el de vaporización del Segway, ¿verdad? Lo que cambia es un poquito en los decimales, ¿verdad? En la respuesta. Quiere decir que si uno hizo el problema bien, debería poder identificar la opción, ¿verdad? Que viene ahí entre la opción correcta entre las opciones que le dan, ¿verdad? Bueno, y aquí sería 0.20, ¿verdad? Multiplicado por 4190 por 20 menos 0. Porque ahora tengo que llevarlo de 0 a 20, ¿verdad? Hasta la temperatura del agua, ¿verdad? De equilibrio. Ok, esto a mí me da 16.800 más 66.800 más 16.760. Eso a mí me dio, no lo tengo, hay que sumarlo. Voy a hacerlo. A mí me da 100.360. 100.360. Ok, y de este otro lado es la masa del agua, que es la incógnita, ¿verdad? Por 4.190, ¿verdad? Por el cambio de temperatura, que sería 20 menos 80. Final menos inicial, ¿verdad?
Y eso a mí me da menos 251.400 multiplicado por n, que es la masa. Y ahora lo que hago es que igualo esas dos cosas, ¿verdad? Ah, no, mentira, lo sumo. Sí, cuidado, lo igualan. Serían entonces 100.360 más menos 251.400 m. Y eso es igual a 0. Y de aquí me queda la m. A mí me da 0.399 kilogramos. Que pasándolo a gramos, que posiblemente la respuesta esté en gramos, ¿verdad? Son 399 gramos, aproximadamente 400 gramos. Esa fue la masa de agua que se agregó. Que más o menos son las dimensiones de un calorímetro, ¿verdad? Los calorímetros son como un vaso, digamos, como decir un vaso de esos refrescos de McDonald's. ¿Está bien? Entonces, bueno, vean que este problema involucra un cambio de fase, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a pasar al capítulo Profe, la identidad es, digamos, es cómo soy yo o algo así. de teoría cinética. De acuerdo. Vamos a pasar a ver el capítulo de teoría cinética. El capítulo de teoría cinética, en este capítulo vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, el trabajo adiabático, que todavía no sabemos cómo se calcula, ¿verdad? Y cómo calcular calor a presión constante y a volumen constante. Entonces, lo que vamos a ver ahora es teoría cinética, que es el capítulo 21. No, perdón, el capítulo 20. Teoría cinética. La teoría cinética surgió en el siglo XIX, ¿verdad? En la misma época en la que se estaba desarrollando la termodinámica. Lo que pasa es que en esa época la termodinámica todavía no estaba bien fundamentada o bien, es decir, no era todavía una teoría como tal, sino que las ideas estaban regadas, ¿verdad? Entonces había mucha confusión acerca del concepto de calor y trabajo, ¿verdad? Entonces, en esa época estamos hablando de 1850, 1860, algunos físicos de esa época comenzaron a trabajar en esta teoría. La teoría cinética es un intento para, ¿cómo se dice?, entender los fenómenos del calor asociados con el calor desde un punto de vista microscópico, ¿verdad? Entonces, la teoría cinética ve las moléculas de un gas como que si fueran partículas que se están moviendo en el recipiente donde está el gas, ¿verdad? Entonces la gente que desarrolló la teoría cinética se imaginó que eran como que si fueran partículas de las que se estudian en la mecánica de Newton, ¿verdad? Entonces, todo lo que se sabía en esa época de la mecánica newtoniana, ¿verdad? El momento lineal, las leyes de Newton, ¿verdad? Toda esa parte, ellos la agarraron y se la aplicaron al gas, ¿verdad? Para visualizar o para imaginarse ese movimiento de las moléculas, ¿verdad? Del gas. Y resulta que funcionó. Es decir, lograron desde un punto de vista microscópico justificar
lo que se veía a nivel experimental en el laboratorio. Y eso hizo que la termodinámica adquiriera ya cierta credibilidad y se convirtiera en una ciencia como la conocemos hoy en día. Pues la teoría cinética sirvió para fundamentar lo que se estaba haciendo en termodinámica, para decirle a la comunidad internacional, sí, ok, la termodinámica es válida, ¿verdad? Entonces, pues la teoría cinética utiliza ese modelo, ¿verdad? Para, para entender, digamos, o sea, utiliza el modelo microscópico para visualizar, perdón, las moléculas como que si fueran partículas. Entonces, lo que voy a poner aquí ahora a continuación son algunos resultados de teoría cinética que son los más importantes. Por ejemplo, la presión. Cuando ellos calculan presión en teoría cinética, obtienen este resultado. Obtienen que presión es igual a 2/3 de N entre V, 1/2 M0, velocidad cuadrado promedio. Así. Vean que eso es presión en teoría cinética. Entonces, esa N es el número de moléculas, el V es el recinto, ¿verdad? Donde está contenido ese gas, el contenedor, ¿verdad? Y lo que está aquí entre paréntesis es la energía cinética, pero vean que tiene la particularidad de que el M0 significa aquí la masa de una molécula, ¿ok? Por eso fue que en el primer capítulo, cuando vimos gas ideal, le puse a la M total para distinguirla de esta M. ¿Okay? Y esta V es la velocidad promedio de las partículas. Resulta que en teoría cinética, al tener muchas partículas, ¿verdad? Es decir, el gas se compone de muchas partículas, no hay forma de asignarle una velocidad a cada partícula. Es decir, el modelo es muy complejo. Entonces ellos lo que se imaginaron era que que las moléculas, un conglomerado, ¿verdad? De moléculas, todas se movían aproximadamente a la misma velocidad, ¿verdad? Lo cual no es cierto, pero fue una aproximación que ellos hicieron que funcionó, o sea, que les ayudó a entender el problema como tal. Okay, entonces, esto es presión en teoría cinética, ¿de acuerdo? Este es el punto de vista microscópico, que debería estar en completo acuerdo ¿con quién? Con P igual N KBT entre V, que es el caso de la descripción macroscópica, ¿verdad? O también P igual nRT entre V. O sea, estos son fórmulas macroscópicas que ¿cómo se dice? Atienden al punto de vista macro, ¿verdad? Y esta es un resultado de esa teoría cinética de micro, desde el punto de vista microscópico. ¿Ok? Ambos tienen que estar en completo acuerdo. Entonces, cuando la teoría cinética presentó esta ecuación y evidenció que sí, que los resultados por aquí eran los mismos que por aquí, es cuando ya comienza a obtener relevancia esa teoría, ¿verdad? Porque ya son capaces en el papel de predecir, ¿verdad? Los fenómenos que se están viendo experimentalmente, ¿verdad? Entonces, esa es digamos, la importancia de la teoría cinética, ¿verdad? Es una teoría que sale del papel, está en el papel, utiliza matemáticas, ¿verdad? Pero que los resultados que obtiene están en completo acuerdo con lo que se ve experimentalmente. ¿De acuerdo? Entonces eso hace que la termodinámica ¿cómo se dice? Se fundamente correctamente como una ciencia. Entonces, ese es un resultado, ¿verdad? Por supuesto, para llegar a ese resultado, detrás de eso hay todo un trabajo, ¿verdad? Matemático, gigantesco, ¿verdad? Es decir, la teoría cinética eh, tuvieron que valerse de un montón de, ¿cómo se dice? De detalles matemáticos para obtener los resultados. Es decir, esta gente que desarrolló la teoría cinética tenía
tenía mucha imaginación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en teoría cinética, esa es la presión. La temperatura se puede calcular así, 2 entre 3 kb multiplicado por un medio otra vez de m0 velocidad promedio al cuadrado. Pues ahí, esa es otra fórmula que ellos obtienen para calcular temperatura, ¿verdad? Vean que tanto la presión como la temperatura, lo que estamos viendo es que son directamente proporcionales a la energía cinética promedio del gas. Vean que esta es la energía cinética promedio del gas. Entonces vean que la P es directamente proporcional a eso. Y la T es directamente proporcional también ¿cómo se dice? A la energía cinética del gas. Y eso está en acuerdo con lo que se ve experimentalmente, ¿verdad? Cuando un gas se calienta, ¿verdad? Cuando aumenta su energía cinética, las colisiones de las partículas con la pared del recipiente aumenta el número de colisiones. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, un pistón se levante, ¿verdad? Ya vimos en el capítulo anterior, dijimos que cuando el gas que cuando calentábamos un gas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dijimos que el gas se expande, ¿verdad? ¿Y qué hace? Levanta el cilindro, perdón, el pistón. Y es trabajo que hace el gas sobre el entorno. Pero ahora veámoslo desde el punto de vista microscópico. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando uno calienta el gas, las partículas, las moléculas en este caso, cada vez se mueven más rápido, ¿de acuerdo? Hay más colisiones entre ellas y con las paredes del recipiente, y entonces imagínense en ese montón de partículas colisionando contra el pistón, ¿verdad? Muchas veces muy rápido, ¿verdad? Con las paredes y con ellas mismas, el efecto neto es que comienza el pistón a ascender por esa cantidad gigantesca de colisiones de las moléculas con el pistón. Pero ese es el punto de vista microscópico que da la teoría cinética. El punto de vista macroscópico es lo que uno ve en el laboratorio, cuando calienta el gas y observa que el pistón comienza a levantarse. ¿Qué dice uno desde el punto de vista macroscópico? El gas se expandió. Ahora, ¿qué pasa microscópicamente? Bueno, las moléculas comienzan a colisionar entre ellas muchas veces, ¿verdad? Pero muchas veces, y con las paredes del recipiente y con el pistón, y el efecto neto es que el pistón comienza a elevarse. Entonces vean los dos puntos de vista, ¿verdad? El de fuera, que lo vemos con los sentidos, y el que está en el interior, ¿verdad? Entonces la teoría cinética le interesaba el punto de vista microscópico para para ponerlo en acuerdo, ¿verdad? Con lo que se veía experimentalmente. ¿De acuerdo? Entonces, otro resultado, que es el segundo, digamos. El otro resultado es que la energía cinética promedio, medio de M0, B0 promedio cuadrado, y ese cuadrado, hay que tener cuidado, el cuadrado está por debajo. Esa rayita, el 2 está por debajo. Es el promedio del cuadrado, ¿verdad? Cuidado con eso, ¿verdad? Porque no es lo mismo B0 promedio al cuadrado que el promedio del cuadrado de B0. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Aquí es el promedio del cuadrado de la velocidad. Y esto es el promedio de la velocidad al cuadrado. O sea que aquí estrictamente yo debería ponerle un paréntesis. Entonces, en los resultados que damos de teoría cinética es el promedio del cuadrado. Bueno, entonces el otro resultado es que esa energía cinética promedio es igual a 3 medios de kBt. Ese es otro resultado. Y esto se llama la energía cinética promedio de las moléculas. Energía cinética promedio de las moléculas. Aquí también es válido el hecho de que la fuerza, pongámoslo como el punto 4, la fuerza promedio es el delta P promedio entre delta T. Pero cuidado, ese delta P no es presión. ¿Cómo se llamaba ese P? ¿Qué era ese P?
Era momento lineal, ¿verdad? Entonces vean que aquí es P final menos P inicial, ¿verdad? Entre delta T. Y ese P es MV, ¿verdad? Menos MV entre delta T. ¿Por qué menos? Bueno, resulta que la teoría cinética, ellos cuando estudian esto, suponen que la molécula cuando incide sobre la pared y rebota, lo único que hace es que cambia de sentido, pero la velocidad con la que va y pega en la pared es la velocidad con la que rebota, menos V. Entonces por eso aquí hay un menos. Entonces menos me queda más 2m b entre delta t. Y este es un resultado también de teoría cinética. Es decir, ellos suponen que las colisiones en teoría cinética son elásticas. ¿Qué pasaba en una colisión elástica? ¿Qué nos dijeron en física 1? ¿Qué pasa? La energía cinética se conserva, ¿verdad? O sea, no hay pérdidas de energía cinética. Como por ejemplo cuando colisionaba, por ejemplo, dos bolas de billar, ¿verdad? La energía cinética se conserva, ¿verdad? Lo que hacen es que se intercambian las velocidades. Entonces, en teoría cinética, ellos dijeron lo mismo, ¿verdad? Dijeron, ok, vamos a imaginarnos las moléculas como que si fueran, como que cuando choquen con la pared son elásticas, como que si fuera una bola de pana, ¿verdad? Que usted la tira contra una pared y rebota. Entonces, enseguida se imaginaron eso, ¿verdad? Y resulta que funciona, ¿verdad? Ok, y el otro resultado, que digamos que es el quinto, es que, digamos, de una pared a otra, ellos se imaginan que la molécula hace un recorrido en línea recta, ¿verdad? De una pared a otra, en ese recipiente, y regresa. Entonces, si el recipiente es cúbico y tiene tiene un lado o una arista D, entonces hace un recorrido de ida y de venida, ¿cierto? Entonces el tiempo, en teoría cinética, el tiempo es 2 veces la distancia, el delta t es 2 veces la distancia entre la velocidad de una partícula I en X, de la partícula iésima. Esa I es una sola, ¿verdad? Una molécula. Y entonces eso luego suponen que son muchas, ¿verdad? Haciendo lo mismo. Ok, entonces el modelo este de la teoría cinética se imagina las partículas en una caja, o sea, como una caja cúbica, una caja de cartón, por ejemplo, esas del supermercado, ¿verdad? Entonces el gas está contenido ahí y las moléculas colisionan entre ellas, ¿verdad? Y con las paredes del recipiente. Pero entonces para estimar el tiempo, ¿verdad? Del recorrido de una molécula de una cara a la otra de la caja, entonces al ser una colisión elástica dicen, ok, parte de una cara de la caja, llega a la otra cara, rebota elásticamente y vuelve. Entonces hace un recorrido D para allá más D para acá. Entonces serían 2D. Entonces es una aproximación que metieron ellos para ir justificando, ¿verdad? La teoría, para irla acomodando, ¿verdad? Y entonces es otro resultado, ¿verdad? Que algunas veces hay que tomarlo en cuenta en los problemillas de la plataforma, ¿verdad? Porque le dicen una molécula de nitrógeno en una caja cúbica, ¿verdad? Ya le está sugiriendo esto, ¿verdad? Bueno, esos son, digamos, el otro resultado, este es el 5, ¿verdad? El otro resultado es que está la energía cinética traslacional total de las moléculas, que hay que distinguirla de esta. Esta es la energía cinética promedio de una molécula. Entonces, la traslacional total, la K traslacional total es N por la K promedio. Y la K promedio es esto, ¿verdad? Es un medio de M0, velocidad cuadrado,
promedio, el promedio del cuadrado, o bien 3 medios de KBT. Entonces esta es la energía cinética promedio de una molécula. ¿Ok? Energía cinética promedio de una. Y esta es la traslacional total, que sería multiplicar la N, el número total de moléculas, por alguna de estas cantidades, lo que uno conozca, ¿verdad? Entonces hay que fijarse, porque algunas veces le dicen la energía cinética promedio por molécula. Por molécula, es este caso, ¿verdad? Esto o esto, ¿verdad? Y cuando le pide la traslacional total, es N por K promedio. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el número 6. El número 7 es que el número 7 se llama el teorema de equipartición. El resultado que yo llamo aquí 7, el teorema de equipartición. En esa época, ellos presentaron un teorema que se llama el teorema de equipartición. Y es decir, el razonamiento matemático para llegar ahí no es fácil. Es decir, tiene todo un proceso ahí. El álgebra es bastante engorrosa, ¿verdad? En esa época lo que ellos hicieron para justificarlo, la matemática es bien pesada, ¿verdad? Pero al final el resultado del teorema, que es lo que nos interesa realmente, es que dice que cada grado de libertad ya lo vamos a explicar qué es eso, aporta un medio de KBT a la energía de un sistema. A la energía de un sistema donde los posibles grados de libertad están asociados con traslación, rotación y vibración de las moléculas. Entonces voy a terminarlo aquí. Básicamente el enunciado del teorema es ese. Ahora, los grados de libertad, que ya vamos a ver qué es, le voy a poner aquí GL. Los grados de libertad pueden deberse a traslación, rotación, vibración. Entonces, ¿qué es un grado de libertad? Bueno, un grado de libertad se refiere a la posibilidad que tiene una molécula en un gas de trasladarse, ¿verdad? Rotar o vibrar. Entonces, por ejemplo, ellos se imaginaron a las moléculas como que si fueran partículas como puntos materiales, o sea, sin dimensiones, como el modelo de cinemática que ustedes estudiaron en física 1, ¿verdad? La partícula en caída libre. No nos interesa el tamaño, si no sabemos que es un punto material. Entonces ellos dijeron, la molécula es igual, es una partícula. ¿De acuerdo? Entonces, para ciertos gases, esas partículas solamente se trasladan. ¿De acuerdo? Entonces, en una caja, yo me imagino, o en un sistema de referencia, X, Y, Z, para una partícula que solamente se traslada, hay 3 grados de libertad. ¿Cómo yo sé que hay 3 grados de libertad? Porque es uno por cada E, ¿verdad? Es decir, hay un medio de KBT, según dice el teorema, en X. Hay un medio de KBT en Y. Hay un medio de KBT en Z. O sea, porque al estar las partículas en una caja, la partícula puede moverse en X, puede moverse en Y o puede moverse en Z, ¿verdad? Entonces ellos dicen, ok, pongámosle un grado de libertad, la posibilidad de que esa partícula haga un movimiento en X, haga un movimiento en Y, haga un movimiento en Z. Y eso se llama, y por eso se llama el teorema de equipartición. Esa palabra equipartición lo que quiere decir es que están repartiendo, por decirlo de alguna manera, repartiendo la energía en partes iguales. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces ellos se imaginaron eso, ¿verdad? Es decir, y lo justificaron matemáticamente, y hoy en día, por supuesto que es un teorema válido, ¿verdad? Es decir, explica el comportamiento de los gases, ¿verdad? Cuando se estudian en el laboratorio, ¿verdad?
Entonces ellos lo que hacen es que le asignan un medio de KBT a cada grado de libertad. Por ejemplo, cuando es traslación, son 3 grados de libertad, porque es X, Y, Z. ¿Ok? Cuando es rotación, son 5 grados de libertad. ¿Por qué 5 grados de libertad? Porque ahora se imaginan que la molécula es como que si fuera un rotor, como por ejemplo el nitrógeno, que tiene un átomo de nitrógeno de un lado y otro del otro lado. Entonces esa barra, ¿qué hace? Se puede trasladar en X, en Y o Z, tiene 3 grados de libertad. Y ahora puede rotar alrededor de este eje y alrededor de ella misma. ¿Verdad? Entonces ahí ellos también metieron los momentos de inercia. Lo que ya ustedes estudiaron en física 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una barra que tenía 2 masas, ¿verdad? El famoso rotor que puede rotar así, ¿verdad? O puede rotar sobre su propio eje. Entonces ellos dijeron, una molécula como el nitrógeno, N2, cada átomo está en un extremo de la barra y quitamos la masa de la barra, pero nos mantenemos lo mismo, ¿verdad? Se traslada, esos dos átomos se trasladan en X, en Y, en Z. Y esa barra, esas dos moléculas pueden hacer así, rotar sobre su propio eje o rotar en este plano. Entonces ya son 5 grados de libertad, X, Y, Z. Rota así y rota así. Ahí hay 5. Entonces son 5 grados de libertad. Y cuando hay vibración, ¿qué se imaginan ellos ahora? Bueno, que ahora la molécula no solo se traslada y rota, sino que también vibra. Entonces quitaron la barra y entre las dos moléculas pusieron, se imaginaron un resorte. El modelo del movimiento armónico simple, ¿verdad? Entonces ellos dicen, ok, ahora las moléculas se trasladan en X, Y, Z, rotan sobre su propio eje, rotan con respecto a este plano y también tienen este movimiento, como que si fueran acordeón. Entonces se imaginan que aquí adentro hay un resorte y entonces le ponen un grado de libertad debido a vibración. Ok, entonces ahí cada vez van, ¿cómo se dice? Complicando el modelo para describir el comportamiento del gas. Y funcionó. O sea, la teoría cinética fue un éxito rotundo, ¿verdad? Porque explicó un montón de cosas que se veían experimentalmente, ¿verdad? Lo que se ve en el laboratorio y que no se entendía por qué era, ¿verdad? Entonces es por esto, ¿verdad? Los grados de libertad. Ok. Voy a quedar aquí, jóvenes. Y la próxima semana continúo con teoría cinética, ¿verdad? A ver si lo podemos terminar de ver el lunes y hacer problemas. El otro examen, el otro quiz, ¿alguien sabe cuándo es? Creo que es el 29, ¿no? Me parece. 28, creo, profe. El próximo viernes. El próximo viernes, ok. Bueno, pero ya estamos, ¿verdad? Porque teoría cinética entiendo que no entra, ¿verdad? Para el quiz de la otra semana, ¿verdad? Es decir, lo que entra son el capítulo de temperatura y el de primera ley, ¿verdad? Así que, pues ya a partir de hoy en adelante, ya ese material sería para hasta el siguiente quiz, ¿verdad? Ok, entonces vamos a quedar aquí y entonces el lunes continuamos con el material. Entonces, hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Paso buen día. Gracias. Igualmente, con mucho gusto. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto.